Buenos días, damos inicio a la cuarta y última sesión de este curso de auditoría interna de calidad. La agenda a tratar para el día de hoy, el cronograma de actividades, la verificación de datos, el esquema de calificaciones, las instrucciones para el cierre del curso, evidencias que componen, evidencias que componen la actividad 4, dudas, inquietudes y fin de la sesión. Bueno, ya estamos muy cerca a la terminación de este curso. Por lo tanto, yo creo que ya debieron de haber realizado esta verificación de datos que consistía en revisar en la plataforma el nombre y apellido de ustedes y el número de identificación. Esto lo revisan conforme como está en su cédula de ciudadanía. Si el nombre, el apellido o el número de documento de identidad presenta alguna inconsistencia, le pueden escribir al funcionario con el Royal Guide y le informan qué inconvenientes tiene y le envían el correo y adjuntan la fotocopia de su cédula de ciudadanía. Pueden revisar las calificaciones de las evidencias de la actividad 1, que era el ensayo y el informe ejecutivo. La evidencia de la actividad 2, que era el programa y plan de auditoría. Y la evidencia 3, que era la realización de la auditoría. Ya están calificadas. Por favor, revisen las notas. Si tienen una A, que la aprobaron. Si tiene D, quiere decir que no lo aprobaron y que lo perdieron. Pero al lado de la E hay una observación que yo les digo, lo enviado no corresponde a los requeridos en la evidencia. Por lo tanto, corrija y vuelve y adjunte tal como lo hizo la primera vez. O porque respondió una pregunta y eran 5. Entonces tienen D. Por lo tanto, ¿qué deben de hacer? Corregir y volver a subir la evidencia. ¿Listo? Bueno. Nos pasamos al curso. Nos pasamos al curso para mirar las instrucciones de cierre. Entonces, por favor, un momento que me sacó. Bueno, entonces vamos a ver las instrucciones para el cierre del curso. Bueno, acá aparece ya. Hay un anuncio que les coloqué hoy que dice cierre del curso. Den clic en cierre del curso y leen.
y leen el anuncio. ¿Qué dice? Estimados aprendices, el próximo miércoles 20 de noviembre del 2024 se realizará el cierre administrativo de nuestro proceso de formación. Por tanto, es necesario recordarles, informarles nuevamente que solo hasta el martes 19 de noviembre del 2024, hasta las 12 de la noche, tienen plazo de enviar todas las evidencias que tienen las 4 actividades y de enviar las que corrigieron. Esta fecha es solamente para los siguientes cursos: el 3108-745, el 3108-752 y el 3108-754, porque para el curso 3108-740, el cierre del curso va hasta el viernes 22 de noviembre del 2024 y que solo hasta el jueves 21 del 2024 hasta las 12 de la noche tienen plazo para enviar todas las evidencias. Pero para este curso que les estoy enseñando, que es el 3108-745, el 3108-752 y el 3108-754, el plazo es, el cierre lo hago yo el miércoles 20 de noviembre a las 8 de la mañana, este miércoles 20 de noviembre del 2024, a las 8 de la mañana les desaparecerá el curso de su computador. Entonces, por eso el recibo de las evidencias está hasta el martes 19 de noviembre del 2024, hasta las 12 de la noche. Se reciben las actividades corregidas y faltantes dentro del curso. Asimismo, el Sistema Nacional de Aprendizaje SENA Regional Tolima les agradece haber participado en el programa de formación Auditoría Interna de Calidad. Certificado. Aproximadamente en 20 días hábiles, los aprendices que reciben el juicio de aprobación podrán descargar el certificado que acredita su competencia en la formación impartida, ingresando a Senasofía Plus. Vamos a revisar un video que les explica cómo deben descargar el certificado aquellos aprendices que aprobaron este curso. ¿Cómo descargar un certificado? ¿Qué es un certificado virtual otorgado por el SENA? Es el documento oficial expedido por el SENA que demuestra que se ha aprobado un programa de formación. Estos certificados pueden ser descargados y consultados en cualquier momento a través de Internet. A continuación, veremos la manera para descargar un certificado virtual SENA. 1. Ingrese a la página certificados.sena.edu.co. 2. Seleccione la opción de búsqueda de su certificado por su número de documento o por el número de registro del certificado. 3. Haga clic en el botón Consultar. 4. Diríjase al botón Descargar correspondiente al certificado que quiere obtener.
Recuerde que en esta página encontrará los certificados de todos los programas de formación que ha desarrollado con el SENA, ya sea en la modalidad presencial o virtual. Bueno, entonces, mis queridos aprendices, ay, me sale. Entonces, ya saben cómo ingresar y descargar el certificado para aquellos aprendices que aprobaron el curso. Recuerde que lo pueden mirar este video las veces que quieran. Solamente, ¿qué deben de hacer? Dar clic en el anuncio cierre del curso y dan clic aquí donde dice certificado y para ver cómo descargar dan clic aquí. Acá les enseña y revisan cuantas veces quieran este video para que descarguen bien los certificados. Seguimos, dice, continúe su formación. Lo invitamos a continuar su formación a través de otros programas virtuales que pueden ser de su interés, los cuales podrá consultar en el momento en que la plataforma lo permita. ¿Qué deben de hacer? Dan clic en este enlace. Si no abren, pueden copiar el enlace, lo colocan en su navegador, ya sea Mozilla, Chrome o otro navegador y le dan clic. En estos momentos la plataforma está presentando inconvenientes, no dejan ingresar, pero estén continuamente dando clic ahí hasta que les permita ver. Recuerde que el SENA ofrece en todas las áreas del conocimiento cursos. Hay muchos cursos en el área de calidad, en el área de gastronomía, en el área de seguridad y salud en el trabajo, en el área de educación, en el área de salud, en el área de agroindustria, todos los cursos que quieran. Simplemente dan clic en el nombre del curso, miran qué tema y ahí mismo se pueden realizar, ahí mismo pueden realizar la inscripción. Recuerde que el mejoramiento continuo del SENA es compromiso de todos. Entonces, acá está este anuncio que se llama cierre del curso, donde están los enlaces, dar clic aquí, dan clic allí, y en el enlace de color verde. Seguimos con el PowerPoint, donde vamos que estamos en la cuarta y última evidencia que compone esta actividad de aprendizaje. Que acá que deben de revisar, estamos ya vimos la planificación de la auditoría, vimos la ejecución o desarrollo de auditoría. Ahora vamos a ver que después de que los auditores ya han realizado la auditoría, se reúnen y sacan las conclusiones de auditoría. Esas conclusiones vienen los hallazgos. Entonces, ahí concluyen que el hallazgo tal, número 1, encontró una conformidad
que encontró el hallazgo que una no conformidad. Entonces esas son las conclusiones de auditoría que el auditor, las conclusiones las presenta en el informe de auditoría. Dice que la gerencia de la empresa y las unidades organizativas, llámese departamentos, secciones, como la llame la empresa, según su estructura organizacional, tienen derecho a ser informadas periódicamente sobre el transcurso de la auditoría y los resultados intermedios. El informe de auditoría reviste tanta importancia como la auditoría misma, a fin de garantizar la transparencia del análisis y de permitir que tanto los responsables como los afectados tengan la posibilidad de participar en su configuración. Las medidas y recomendaciones, porque del informe dan las conclusiones, como también dan recomendaciones. Entonces, las medidas y recomendaciones a desarrollar que van en el informe de auditorías, pueden haber medidas inmediatas que tienen que hacerse en un periodo aproximadamente menos de 3 meses. Medidas a corto plazo en menos de un año y medidas a largo entre 1 y 3 años. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del informe de auditoría? La información de la gerencia. Ahí, ¿cuál es el otro objetivo? La documentación de la situación real de la empresa y el plan de medidas. La información del personal de la empresa. Los contenidos de los informes se orientan en los grupos objetivos o destinatarios. ¿Cuáles son de los grupos objetivos de la empresa? Los socios. Un informe muy breve. La gerencia. Los responsables de las unidades operativas o jefes de instalaciones. Es decir, los responsables de las unidades organizativas, es decir, que si encontraron una no conformidad en un proceso productivo, el jefe del departamento o del proceso de producción, a ese es uno de los responsables que hay que, un momento que me salí, que hay que debe de escuchar este informe de auditoría. Pero solo la empresa no se va a quedar con las no conformidades. La empresa debe elaborar un plan o las acciones correctivas para eliminar la causa de esa no conformidad encontrada. Bueno, seguimiento de acciones correctivas, porque la empresa debe de definir quién va a hacer seguimiento para que esas no conformidades se elimine la causa que las produce. Entonces dice que en causa de encontrar no conformidades, las acciones correctivas propuestas en el plan de acción o plan de mejoramiento serán evaluadas por el auditor líder.
Mire que él todavía no ha firmado la auditoría, todavía está revisando si esas propuestas en el plan líder para verificar la corrección de las no conformidades. Esta actividad debe quedar registrada. El auditor tiene un plazo de 5 días hábiles para elaborar el plan de mejoramiento o las acciones correctivas y responder al responsable del área auditada. Una vez levantada, porque el auditor tiene que levantar esa no conformidad, y levantar es cuando ya el jefe del proceso donde se encontró la no conformidad hizo las correcciones respectivas, entonces el auditor levanta las no conformidades, ¿ya? Esta solicitud al encargado de la calidad, los documentos de la auditoría y anexa el informe de auditoría concerniente a las acciones correctivas. Luego el auditor devuelve al encargado de la calidad los documentos de la auditoría. El encargado de la calidad deberá registrar el plan de auditoría, la fecha de recepción del informe con el cierre de las no conformidades. ¿Listo? Bueno, esto es lo concerniente al informe de la auditoría, al informe de auditoría. El informe de auditoría al cliente, o sea, el que mandó a hacer o pagó. La distribución del informe debe de ser determinada por el cliente. El cliente dice a quiénes se le va a entregar ese informe de auditoría. El auditado debe recibir una copia del informe de auditoría, salvo que el cliente lo excluya específicamente. ¿El cliente de qué? La auditoría. ¿Que quién es el cliente? El que paga o el que dice el gerente, hágase la auditoría. Toda distribución del informe fuera de la organización requiere del permiso. Los informes de auditoría son propiedad exclusiva del cliente y la confidencialidad debe ser respetada y protegida adecuadamente por los auditores. La auditoría finalizada, cuando todas las actividades de auditoría planeada hayan sido llevadas a cabo o acordadas de otro modo con el cliente de auditoría, ejemplo, puede presentarse una situación inesperada que no permita que la auditoría sea completada de acuerdo con el plan. Realización de seguimiento a la auditoría. Dependiendo de los objetivos, las conclusiones de la auditoría pueden indicar la necesidad de acciones correctivas o de mejora. Preventivas ya no hay, son acciones correctivas o de mejora, no hay más. Tales acciones generalmente son decididas y emprendidas por el auditado en un intervalo de tiempo acordado con el auditor líder. Según sea apropiado, el auditado debe mantener informados
a las personas que gestionan el plan de auditoría y al equipo auditor acerca del estatus de estas acciones, si ya fue corregido, si todavía falta. Bueno, la finalidad y efectividad de estas acciones correctivas debería ser verificada. Esta verificación puede ser parte de una auditoría posterior. Bueno, entonces, ¿qué va en el informe de la auditoría? Las conclusiones, recomendaciones, eh, recomendaciones, eh, seguimiento a las no conformidades, seguimiento a la auditoría, específicamente a las no conformidades encontradas. Que este seguimiento, ¿a qué hace referencia? A que si hubo una no conformidad en el proceso de producción, el encargado o los encargados de este proceso y deben de presentar un plan de mejora o las acciones correctivas. ¿Para qué? Para eliminar la causa de esa no conformidad y que no se vuelva a presentar en la empresa. Mis queridos aprendices, las evidencias que componen la actividad 4 son 3. 1. Hay un estudio de caso. No, una es un cuestionario. Recuerde que el cuestionario no lo califico yo, lo califica el sistema en línea. 2. Un estudio de caso. 3. Hay un taller informe de auditoría que para desarrollar y contestar bien el cuestionario, antes deben de leer un documento que se encuentra en el material de formación 4, que se llama Auditoría Interna de Calidad. Si quieren aprender, léanlo de principio a fin, varias veces. Y si tienen alguna duda en el foro de dudas, inquietudes, me escriben que yo con mucho gusto les respondo. Vamos a revisar el estudio de caso. ¿Qué pide el estudio de caso? Primera pregunta, ya lo revisamos en el curso. Lea cada uno de las descripciones de hallazgos. Leemos primero los hallazgos encontrados y presentados en el informe de auditoría. Lo primero que hago yo es coger la norma ISO 9001 del 2015, que se las pegué en la plataforma debajo de anuncios desde el inicio del curso. Luego, en el taller, leen los hallazgos. Después de que leen cada uno de los hallazgos, cogen la norma ISO 9001 del 2015 y van escribiendo a qué numeral de la norma ISO 9001 del 2015 pertenece cada hallazgo. ¿Listo? Y por tercero, de su concepto personal, lo que debe de hacer la empresa en las no conformidades mayores para solucionar el aspecto mencionado. Nos vamos a pasar al curso para que lo puedan entender bien y mejor. Bueno, acá tenemos el curso. Vamos a mirar que estamos en la actividad 4, que aquí hay una guía, damos
clic aquí para leer la guía, que aquí hay un material de formación 4 que dice dar clic para ver el recurso descargable y acá está, acá tenemos que en ese documento que se llama Auditoría Interna de Calidad, me van a hablar sobre la finalización de las auditorías, la comunicación de los resultados y el seguimiento a planes de acción. Otro, el archivo y custodia de papeles de trabajo, o sea, de la auditoría y el informe. Otro punto les habla sobre el seguimiento de las acciones correctivas. Y sexto, el informe de auditoría. Entonces, mis queridos aprendices, ¿qué tienen que hacer? Simplemente leer este documento. Bueno, seguimos. Ya revisé el material de formación 4. Está la primera evidencia, que es el cuestionario. Después del que lea lo que está aquí, entonces respondo el cuestionario. ¿Listo? Después de que yo responda el cuestionario, ¿qué hago? Entonces, acá el cuestionario, doy clic aquí en estudio de caso. Vamos a ver, doy clic aquí y resulta que me aparece, descargar, un momento por favor, en descarga. Entonces me aparece el formato que también lo tienen acá en el anuncio. Ay, por favor. En el anuncio, inicio actividad 4. Busco aquí, inicio actividad 4, el anuncio. Y acá dice que acá está el formato. Y en ese formato es que tienen que responderme ese estudio de caso. Ya di clic acá. Wow. Ay, entonces doy clic aquí y me aparece el estudio de caso que lo tienen ustedes acá en que acá tienen el estudio de caso, el cual es el que me tienen que diligenciar en este formato. ¿Listo? Entonces, ya tienen ahí el estudio de caso. Primera pregunta, lea cada uno de las descripciones de los hallazgos presentados en el informe de auditoría. Luego 2, diga qué numeral de la ISO 9001 del 2015. 3, de su concepto personal sobre lo que debe hacer la empresa en las no conformidades mayores para solucionar el aspecto mencionado. Mis queridos aprendices, revisen aquí. Miren cómo se hace un informe de auditoría.
Mire, fecha, número de páginas, se escribe el objetivo, el alcance, los criterios. Y aquí, este es un informe de auditoría, vea. Aquí aparece la conclusión de la auditoría. Miren cómo se hace un informe de auditoría. Vamos con el punto 1 que dice: lea cada una de las descripciones de los hallazgos. Acá están los hallazgos. Primero leo todo. Leo el hallazgo primero. Entonces vamos, le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo van a hacer el taller? El taller me lo responden en este formato que lo tienen dando clic en anuncio, inicio, actividad 4. Bueno, el hallazgo. Se cuenta con un mecanismo de control de documentos internos y externos. Hay un mecanismo que se llama control de documentos, que se llama la lista de documentación del sistema de gestión de calidad. El auditor encontró un hallazgo que dice: actualmente no se ha implementado la herramienta de control. Este es el hallazgo que dice: actualmente no se ha implementado la herramienta de control. Cojo la norma ISO 9001 del 2015 y el hallazgo dice: actualmente no se ha implementado la herramienta de control. ¿Listo? Bueno. Entonces dice que el numeral la norma dice que hay un numeral, y lo escribo acá, que se llama, un momentico por favor, el numeral a que pertenece ese hallazgo: no se ha implementado la herramienta de control. Hay uno que llama el 7.53. La estoy sacando de la norma ISO 9001 del 2015 que tienen pegada ahí. Leo ese numeral en la norma. Ese numeral 753 se llama control de la información. Control de la información documentada. Mire, hace porque el hallazgo dice que no se ha implementado la herramienta de control. Y el numeral 7.5 dice que el control de la información documentada. ¿Qué dice 7.531? La información requerida por el sistema y por esta norma internacional se debe de controlar para asegurarse de que esté disponible, sea idónea para su uso donde y cuando se necesite. Que también se debe controlar para que esté protegida adecuadamente. Ejemplo, contra pérdida de confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad. Entonces, mire, aquí hay unas M minúsculas.
Este es una no conformidad menor, las M en minúscula. Las M en mayúsculas, que solo hay 2 en el informe, es una no conformidad mayor. Otro ejemplo de este numeral. Vamos al hallazgo. Primero leo el hallazgo. Se detecta que no en todos los casos se cuenta con la identificación y formatos estandarizados de los registros utilizados para el control de la operación de los procesos. Dan un ejemplo: inscripción de los proyectos de investigación. Algunos registros no contaban con título. Esta es una no conformidad que el auditor encontró. Entonces, que los registros no contaban con el título, con títulos. O sea, el registro lo hacían, pero no escribían el título del registro. Entonces escribo acá al ladito del segundo que voy, que es un proceso, de dirección. Un momento que esto se me... Bueno, que es un proceso de dirección. Yo leí el hallazgo y tengo que en la norma dice el punto 7.5.2, que se llama creación y actualización. Bueno, recuerde que el hallazgo tiene que pertenecer a un numeral de la norma. Bueno, este numeral 752 que dice creación y actualización, leyendo la norma, dice: al crear y actualizar la información documentada, la organización debe de asegurarse que lo siguiente sea apropiado. Es decir, que la información documentada tiene que tener la identificación y descripción. Da un ejemplo. Por ejemplo, debe tener el título, la fecha, el actor o número de referencia. B, también debe de tener el formato en que lo hicieron. Por ejemplo, el idioma, la versión del software, gráficos y los medios de soporte. Por ejemplo, si lo hicieron en papel o en forma electrónica. Y C, la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. Entonces, ya tienen 2 ejemplos acá. Primero leen el hallazgo, cogen la norma, buscan a qué numeral de la norma ISO 9001 del 2015, que va desde el capítulo 4 hasta el 10. Entonces, de acuerdo al hallazgo, así mismo va el numeral, ya sea el capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la norma, ahí está en la norma. ¿Qué hacen primero? Revisar el hallazgo. Dependiendo del hallazgo, va buscando los capítulos de la norma y a qué numeral pertenece el hallazgo. Entonces hacen lo mismo con todos. Acá leen el hallazgo, leen el hallazgo, leen el hallazgo, leen el hallazgo, hasta el último, que es un proceso de dirección. Ese es el punto 2. El punto 3 que le dice: de su concepto personal, lo que debe hacer la empresa
en las no conformidades mayores para solucionar el problema que presenta. Acá hay una no conformidad mayor. Leen qué problema hubo. Con sus propias palabras digan qué solución daría para eliminar esa no conformidad. Solo hay dos no conformidades mayores. Por lo tanto, a esas dos no conformidades que deben dar el concepto personal sobre lo que debe hacer la empresa en las no conformidades mayores para solucionar el aspecto determinado. Lo pueden escribir acá debajo del cuadro. Bueno, listo, mis queridos aprendices. Queda explicado el estudio de caso. Seguimos. Vamos con la otra actividad que es la 4, taller informe de auditoría. Damos clic ahí en el informe de la auditoría. Bueno, acá vamos. Te doy clic aquí en el recurso descargable, descargo cuál es el informe, el taller informe de la auditoría. La tercera evidencia, el informe de... Bueno, entonces, vemos el informe de auditoría que tiene 2 puntos. El primer punto es, ya lo tienen ahí, el primer punto dice, diseñe y diligencie un informe de auditoría. Revisen el estudio de caso, que ese es un informe de auditoría, y sobre ese trabájenlo. ¿Qué debe de tener el informe de auditoría? El objetivo de la auditoría, el alcance y los criterios, la identificación del cliente, quién era el cliente, el equipo auditor, el cronograma de la realización de las actividades de auditoría, pero de la ejecución de la auditoría, los criterios, los hallazgos de la auditoría y las conclusiones de la auditoría. Hay un punto ahí que dice declaraciones sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de auditoría. Esa declaración, ¿cómo lo hacen? En un documento Word. Describen que se cumplieron los criterios de auditoría, que fueron los siguientes, y se tuvieron en cuenta para sacar los hallazgos de auditoría. Ese es un documento en Word que hacen una declaración cada una de ustedes sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de auditoría. Este punto 1, guíense por el estudio de caso, que a ese es un informe de auditoría. 2, diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 9.2, auditoría interna de la ISO 9001 del 2015. Bueno, y 3,
Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad. Vamos a revisar el segundo punto, que es el diseño del procedimiento de auditoría. Nos vamos a pasar al PowerPoint que les presenté, que ahí está, que debe contener ese procedimiento de auditoría, que debe de contener el procedimiento de auditoría. Me lo elaboran en un formato. Miren el segundo punto, el estudio de caso, que ahí está en un formato. El procedimiento o el informe de auditoría, ustedes ya lo han hecho. Entonces lo elaboran en un formato, el procedimiento de auditoría. ¿Qué debe contener ese procedimiento? Los objetivos de la auditoría, el alcance, quiénes eran los responsables de ese procedimiento de auditoría. Pueden escribir las definiciones, qué es auditoría, qué es proceso, qué es hallazgo, qué es conformidad, bueno, no conformidad. La normatividad, la ISO 9001 del 2015 y la ISO 19011. Bueno, ¿qué otro punto? La realización de auditoría. Aquí colocan las actividades que se realizaron cuando se desarrolló o se ejecutó la auditoría. Planificar las acciones frente a hallazgos, las acciones correctivas o el plan de mejora continua. Los registros, si quieren, hacen el diagrama de flujo del procedimiento de auditoría, luego unos anexos para colocar el programa, plan de auditoría y por último el control de cambio. Entonces, eso debe contener el procedimiento de auditoría, que es el punto 2 del taller. Bueno, mis queridos aprendices, para mí fue un placer haberlos acompañado en este proceso de aprendizaje. Bueno, que Dios los bendiga y muchas gracias por la participación en este curso que es tan importante y que se está aplicando, y este proceso de auditoría que en muchos interna, que en muchas empresas lo llaman control interno y que ya lo están realizando. Bueno, feliz noche.